Para realizar o crear las evaluaciones en línea, tenemos, luego de estar en el portal docente, nos dirigimos a la sección de actividades académicas o al menú de actividades académicas. Y aquí pues tenemos las opciones de evaluaciones en línea. Hacemos clic en evaluaciones en línea y se nos abre acá el formulario donde vamos a crear nuestras evaluaciones. Aquí nos listará el sistema todas las evaluaciones que hayamos creado. Si no se ha creado ninguna evaluación, pues obviamente esta ventana estará en blanco. Entonces, para crear una evaluación, hacemos clic aquí en el botón crear. Si de pronto esta ventana es un poco, de pronto se ve un poco chica, pues hacemos clic acá y la podemos agrandar un poco. Listo. Entonces, aquí en crear, vamos a crear, hacemos clic cada vez que vayamos a crear una nueva evaluación. En el sistema, hasta el momento, en la grabación de este video, se pueden crear evaluaciones con 4 tipos de preguntas. Una pregunta de tipo abierta, es decir, el docente la crea y le solicita al estudiante que dé un concepto sobre la pregunta. Esa es una pregunta abierta. También tenemos preguntas de selección múltiple con múltiple respuesta. Selección múltiple con única respuesta y falso o verdadero. Esos son los 4 tipos de preguntas que por el momento soporta la plataforma. Luego estaremos incorporando otro tipo de preguntas. Bien, entonces hacemos clic en crear y aquí tenemos el formulario para capturar la información. Entonces aquí colocamos el nombre de la evaluación. Entonces y acá vamos a hacer la descripción de la evaluación. Este editor pues es igual al que vimos en las actividades en línea. Aquí podemos de igual forma también colocarle un tipo de fuente, colocarlo en negrita, en cursiva, cambiarle el tamaño, la fuente, etcétera, el color de la fuente, el color de fondo de la fuente. ¿Sí? Podemos personalizarlo a nuestro gusto. Luego de esto pues viene el número de preguntas que va a contener nuestra evaluación. El sistema predeterminadamente trae 10 preguntas. Aquí se pueden crear evaluaciones de 1 a un máximo de 25 preguntas. El sistema no permite crear más de 25 preguntas para una evaluación. Una evaluación con más preguntas en línea, pues es un poco exagerado. Bueno, entonces digamos que esta evaluación va a contener 5 preguntas, ya que es un ejemplo. Luego vamos a decirle al sistema cuántas preguntas habrán por página. Lo ideal aquí sería, el sistema aquí permite colocar un máximo, ¿sí? Si coloco más de 5, pues no me lo permite, el máximo son 5. Lo ideal y lo recomendable es que sea una pregunta por página, de tal forma que el estudiante pues tenga un formulario como este y tiene la pregunta, la responde y tiene unos botones para siguiente o anterior. Pero entonces pues ya depende de cómo lo configure el docente, pero la recomendación es que lo dejemos aquí, que sea de una pregunta por página, máximo 5. El sistema, si le colocamos 6 pues no nos lo permite. De igual forma acá en el número de preguntas, si colocamos 26 ya no lo permite, máximo 25. Entonces dejamos que esta
evaluación de ejemplo, pues va a contener 5 preguntas. Luego viene el esquema si es inserción o es aleatorio. ¿Esto qué significa? Bueno, por defecto el sistema siempre lo va a colocar en orden aleatorio. Entonces, pues independientemente de qué opción pues coloquemos acá, el sistema siempre va a colocar las preguntas en orden aleatorio. ¿Qué significa esto? De que no las va a colocar en el orden en que el docente las crea. Y si el docente le permite al estudiante más de un intento, en el siguiente intento, pues la evaluación no va a tener el mismo orden que el primero. Luego viene acá los intentos permitidos. Ya esto dependerá del docente, si le permite 1, 2 o 3 intentos al estudiante. Bien, en este caso pues vamos a dejarle un intento, tiempo que dura la evaluación. En este caso pues puede ser 5 minutos, es decir, le voy a dar 1 minuto por pregunta al estudiante. Luego viene desde qué fecha y hora pues va a estar disponible esta evaluación. Supongamos que está disponible desde esta fecha, desde las 6 de la mañana hasta esta otra fecha a las 11. Este es solo un ejemplo. Aquí el docente puede, pues, usted como docente pues puede definir la hora y la fecha. Luego vamos a indicarle aquí el sistema para qué periodo, pues obviamente estoy creando esa evaluación, periodo 1, 2, 3, etcétera. Entonces, digamos que es para el periodo 2 aquí. Y luego vamos a definir si esta nota, si el resultado que se obtenga de cada estudiante cuando responda a la evaluación se guarda automáticamente, es decir, el sistema lo guarda o el docente digita la nota manualmente. Si le coloca aquí digitar manualmente, significa que el docente pues tendrá que ingresar a la planilla de notas y digitar la nota que el estudiante obtenga. Y si le colocamos aquí digitar la nota automáticamente cuando el estudiante termine la evaluación, el sistema pues guardará ese resultado de esa evaluación sin que el docente pues tenga que abrir la interfaz de notas y todo eso, ¿sí? También hay que tener en cuenta algo, que cuando la evaluación contiene preguntas abiertas, esa pregunta no se califica automáticamente. Esa pregunta la califica el docente. En esos casos, cuando hay preguntas abiertas y está marcada esta opción, el sistema no envía la nota automáticamente a la base de datos. La envía luego de que el docente pues ha calificado esas preguntas, le ha asignado los puntos correspondientes y entonces ahí pues sí el sistema ya verifica que todas las preguntas tienen sus respuestas, los porcentajes, o en este caso no porcentajes sino los puntos de respuesta que ha obtenido en cada pregunta y ahí pues guarda la evaluación automáticamente. Perdón, en este caso la nota en la base de datos de las notas de los estudiantes. Entonces pinchamos aquí en guardar. El sistema acá nos guarda la evaluación. Aquí tenemos la evaluación, aquí tenemos que está activa. ¿Sí? Si refrescamos acá, aquí la tenemos. Entonces aquí de igual forma podemos modificar la evaluación haciendo clic y luego en editar y luego volver. También podemos borrar la evaluación. Estas evaluaciones o una evaluación, el sistema permite borrarla siempre y cuando el estudiante aún no haya realizado es decir, un estudiante no haya realizado las evaluaciones, ¿sí? Si al menos un estudiante ya realizó la evaluación, entonces el sistema no permite eliminar esta evaluación. Entonces aquí también tenemos otra opción que dice publicada. ¿Qué significa esto? Que aunque en el sistema se cumpla esta fecha,
pero la evaluación no ha sido publicada, el estudiante no va a tener acceso a ella. El estudiante tendrá acceso a ella cuando se cumpla esta fecha o este periodo y la evaluación esté en el estado de publicada. De lo contrario, pues no estará disponible para el estudiante. Luego vamos a asignar acá los cursos, ¿sí? ¿A qué cursos voy a asignar esa evaluación? En este caso, a Ciencias Naturales 1 y a Ciencias Naturales 2 del grado sexto. Listo. Así de esta forma, pues el sistema nos da mayor facilidad al crear las evaluaciones y asignarlas a cierto o a cierta cantidad de grupos. Si un docente pues maneja 3, 4, 5 grupos y maneja la misma temática en ambos, pues, y la evaluación se va a aplicar para todos, pues no tiene que estarla creando por cada curso, sino que la crea una vez y luego la asigna a cada curso. Bien, luego de haber creado la evaluación, ahora procedemos a crear las preguntas. Aquí, si podemos notar acá, tenemos este aviso que nos dice el número de preguntas faltantes, es decir, yo a la evaluación le definí 5 preguntas, pero hasta el momento pues no he creado ninguna. Entonces tengo que crear estas preguntas para que el sistema luego me permita publicar esa evaluación. Si le doy publicar, en estos momentos pues me dice que primero debo completar el número de preguntas. Entonces para ello nos vamos acá. De igual forma aquí puedo ver también los cursos que han sido asignados. Aquí lo puedo ver. Y también puedo ver los estudiantes que fueron asignados a ese curso. Listo, ahora vamos a crear las preguntas. También aquí pues yo puedo ver las preguntas que haya asignado a la evaluación. En este caso pues naturalmente pues no he creado ninguna, pues esta ventana pues va a salir en blanco. Entonces ahora vamos a crear las preguntas. Vamos a clic en cerrar o en volver y vamos aquí a agregar. Aquí nos permite agregar las preguntas a la evaluación. Hacemos clic en la evaluación teniéndola resaltada, es decir, está seleccionada, hacemos clic aquí, agregar preguntas a la evaluación y el sistema nos va a redirigir a la ventana donde vamos a crear las preguntas de esa evaluación. Entonces aquí tenemos el nombre de la pregunta, la descripción, el tiempo y el número de preguntas. Y acá el sistema pues nos ha creado todas las 5 preguntas o las 5 opciones para las 5 preguntas. Entonces aquí vamos a colocar el nombre de la pregunta. También podemos darle cierto formato si queremos. Luego vamos a elegir el tipo de pregunta que vamos a crear. Entonces en este caso, digamos, si es una pregunta abierta, marcamos aquí que es abierta y ya el sistema pues no nos permite agregar nada acá. Y el sistema pues tiene la opción de sacar el 100% de los puntos que valga esta pregunta. ¿De dónde toma el sistema esos porcentajes para luego sacar la nota? Pues teniendo en cuenta la escala institucional. Entonces, aquí cuando creamos una pregunta hay 3 estados. Inicialmente, las preguntas pues están de este color en blanco, es decir, no se ha creado nada. Pero cuando he creado una pregunta, aquí el sistema me la marca, este recuadrito, lo marca en color rojo, indicando que he creado una pregunta, pero esa pregunta no la he guardado aún. Entonces debo guardar esa pregunta. ¿Dónde la guardo? Pues aquí, en guardar. Guardar cambios. Aquí me dice que
ha sido realizada la petición correctamente y ya me cambió el estado a color verde. Y acá el tipo de pregunta pues ya fue desactivado pues debido a que ya la pregunta fue guardada. Si yo quiero eliminarla pues le doy clic aquí en borrar y el sistema me borra la pregunta junto con sus respectivas respuestas y me vuelve a dejar este cuadro en blanco para que yo pues pueda agregar otra pregunta en caso pues de que me haya equivocado. Bien, entonces pasamos a la siguiente pregunta. En este caso no voy a colocar nombre de preguntas porque pues, podemos extendernos aún más y no quiero pues de por sí ya el video es un poco largo. Entonces ahora vamos a crear otra evaluación de selección múltiple con única respuesta. Entonces vamos a colocar acá el título, le voy a decir que pregunta selección múltiple con única respuesta. Aquí Google nos ayuda con la corrección y luego pues aquí el sistema me crea automáticamente 4 respuestas posibles. Yo puedo anexar aquí aún más respuestas, pero el sistema me va a permitir aquí dejar mínimo 2 preguntas. Si yo borro estas otras, ya digamos esta de acá, vamos a borrarla, borrar esta otra. Pero si trato de borrar estas ahora, pues ya no me debe permitir borrarlas. ¿Por qué? Porque deben haber mínimo 2 preguntas. Una que indique que el resultado incorrecto y la otra pues que sea el resultado correcto. Entonces, selección múltiple con única respuesta, vamos a agregarle acá las 2 preguntas que habíamos quitado. O simplemente pues podemos aquí borrarla para que el sistema pues nos borre la pregunta y la creemos de nuevo. Entonces aquí vemos y elegimos que es selección múltiple con única respuesta. Ahora acá esto, el mismo título, aquí le voy a dar respuesta 1, opción 2, opción 3, etcétera. Aquí el docente pues digita el nombre de cada una de las respuestas y luego aquí va a indicar cuál pregunta es verdadera. ¿Sí? Entonces, como es una pregunta de selección múltiple con única respuesta, entonces aquí el sistema me dice que esa respuesta verdadera va a obtener el 100% de los puntos que según el número de preguntas y la escala institucional va a obtener el estudiante en esta pregunta. Listo, entonces guardamos la pregunta. Listo, aquí ya me indica que fue guardada cuando aquí me indica el sistema, me marque este recuadrito donde están las preguntas de color verde, significa que la pregunta ya fue guardada. Si yo modifico aquí, entonces, nombre de la pregunta, de la respuesta, perdón. Mire, notamos que ya me volvió a cambiar el estado del el contenedor de las preguntas, ya me lo volvió a colocar en rojo. Esto indica que esta pregunta no ha sido guardada, este cambio aún no ha sido guardado. Se le doy aquí a guardar y listo. Y así sucesivamente vamos creando las preguntas y las vamos guardando. Entonces ahora vamos a crear acá otra pregunta que esta va a ser de selección múltiple con múltiple respuesta. De igual forma aquí marcamos las respuestas que son verdaderas y el estudiante pues el sistema, perdón, le asigna aquí qué porcentaje de la nota que sea asignada a esta pregunta pues va a obtener. Un ejemplo, digamos que en la institución califican de 1 a 5, entonces en este caso tenemos 5 preguntas.
Entonces el sistema lo que hace es que esa, ese valor de la escala institucional, en este caso que es de 1 a 5, el máximo es 5, entonces ese 5 lo divide entre el número de respuestas que va a contener la evaluación. En este caso, cada pregunta va a obtener el 10% de ese porcentaje de ese porcentaje en la escala institucional. ¿Sí? Entonces, no, en este caso sería el 20%, porque son 5 preguntas y el, la nota pues la dividimos en esas 5 preguntas, sería el 20%. Entonces, ese 20% que puede obtener el estudiante en esta pregunta, de ese 20% él va a tener el 50% en esta y el 50% en esta. Entonces, guardamos, porque aquí no hemos guardado la pregunta. Si no guardamos la pregunta, pues aunque esté allí, el sistema no la guarda. Y cuando regresemos al formulario, pues vamos a tener preguntas faltantes. Entonces, ahora pasamos nuevamente acá y hacemos que es falso y verdadero. Vamos a hacer igual. Y marcamos acá y aquí pues le vamos a decir al sistema cuál es la verdadera o cuál es la falsa. Entonces le damos a guardar. Y aquí pues hacemos igual. Y listo. Marcamos la respuesta correcta y le damos aquí guardar. Listo, ya hemos acabado de crear nuestras preguntas. Mientras permanezcamos aquí, pues podemos verificar que si hayamos creado de forma correcta las preguntas, verificar el nombre, perdón, la descripción, la que es correcta, la que no. Y luego, pues cuando estemos seguros de que hemos realizado el proceso de forma correcta, hacemos clic aquí en volver. Cuando hacemos clic en volver nos trae nuevamente aquí a la ventana de evaluaciones y si yo hago clic nuevamente aquí pues ya vemos que el sistema aquí me indica que ya se han creado todas las preguntas que corresponden a esta evaluación y por ende pues este botoncito para agregar más preguntas se deshabilita. Acá pues yo puedo ver esas preguntas que he creado y también las puedo modificar, ¿sí? Lo puedo modificar aquí en caso pues de que me haya equivocado en la descripción de la pregunta, en el nombre, pues aquí lo puedo corregir. No puedo modificar el tipo, solamente puedo modificar el nombre de la pregunta, al igual que el nombre de las respuestas, más no puedo modificar acá los porcentajes o los puntos asignados a esa pregunta, a esa respuesta. Y aquí pues si hago una modificación acá, pues simplemente guardo aquí los cambios y si hago una modificación acá, también guardo los cambios acá y le doy aquí en volver. Si de pronto hay una pregunta que no debe ir aquí, pues la puedo borrar y luego pues la vuelvo a crear en la interfaz que vimos anteriormente. Entonces este es el proceso de cómo se crean las evaluaciones. Luego más adelante estaremos creando otros videos donde hablaremos cómo ver los resultados y cómo ver la vista previa de la evaluación. Sin más, nos vemos en el próximo video.